Buenos días. En esta mañana, ya a las 8:35 de la mañana del día viernes, aquí en Ecuador, voy a predicar en este caso, voy a hacer alusión a un corto mensaje, pero respecto a la parábola del sembrador. Hay muchas verdades dentro de esa parábola que la gente ha ignorado, creyentes por supuesto han ignorado. Yo voy a leer los primeros 9 versículos del capítulo 13 del Evangelio según Mateo. Y luego me voy a ir al verso 18 y hasta el verso 23, que es la definición, la explicación de la parábola. En ese punto de la explicación, no podemos olvidar lo real que toma Jesús aplicado a lo espiritual respecto a la siembra. Porque verdaderamente el Señor es, perfecto, maravilloso. Voy a leer. En aquel día Jesús salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y él les habló muchas cosas en parábolas, muchas parábolas les habló. Pero la que está resaltando Mateo aquí es esta. Y dice, miren, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Pero parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía raíz, no tenía profundidad de la tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre los espinos y caldos, y ahogaron la palabra. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. El que tiene oiga. Ahí el Señor concluye para con la multitud. Pero luego aparte les explica a sus discípulos la parábola. Y vamos a leer el verso 18 en adelante. Oí pues ustedes la parábola del sembrador. Por supuesto, el que siembra la palabra, el que siembra es el predicador. La palabra es la semilla. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es el que fue sembrado junto al camino. Sigo. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pareciera entender, ¿verdad? Con gozo. Pero no tiene raíz en sí. O sea, no hay nacimiento espiritual. Sino que es de corta duración. Porque al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, hasta ahí llegó, corta duración. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, no da fruto. O sea, no hay tampoco nuevo nacimiento espiritual. No hubo fe. Pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El último es el que oye la palabra y la entiende y da fruto y con perseverancia a 30, 60 o a 100 por uno. Pero da fruto. El fruto de genuino creyente. Ahora,
Lo primero que voy a hacer aquí en esta parte es explicar un poquito nada más la forma de sembrar en el tiempo antiguo, porque una parábola es una especie, o te lo voy a presentar mejor así, son ejemplos naturales que Jesús toma de la vida cotidiana, de una historia ficticia, entre otras cosas, como en el caso de aquí, toma de la siembra de vida cotidiana, como la gente sembraba, para enseñar verdades espirituales. Y la verdad espiritual aquí, ¿cuál es? Primero explicamos literalmente lo que es la siembra, o que era la siembra en el primer siglo. La gente agarraba y sembraba por el camino y tiraba la semilla. La limpieza era superficial, no como las máquinas esas que remueven la tierra y sacan piedras y sacan todo, no. Y por supuesto, tú podías ver el terreno limpio, pero podía haber una laja de piedra debajo de esa tierra. Podía haber quedado la raíz o el montito de lo que son los espinos, y ahí caer una semilla arriba. Y al espino crece, ahoga la semilla. Si cayó aparentemente en la tierra, pero estaba una laja de piedra abajo, la semilla, no, porque no tiene raíz, no puede agarrarse, no puede recibir los minerales completos de la tierra, ya perdió. La que cae junto al camino es por donde camina la gente, por donde camina el sembrador. La tierra es más dura, queda en la superficie, aunque es hollada, pero igualito no da. Pero la que cayó en buena tierra, donde no había piedra, donde no había espino, donde la tierra no estaba dura, allí, esa sí germina y da fruto. Ahora, ¿qué le quiero yo decir? Ese es el punto natural. Y Jesús lo que hace es decirle a la multitud: el sembrador salió a sembrar, una parte cayó junto al camino, vinieron las aves fue hollada, y vinieron las aves de los cielos y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, otra parte cayó entre espinos. Estos tres, la Biblia nos enseña que nunca hubo la fe, nunca hubo un nacimiento espiritual para permanencia. El último sí, que cayó en buena tierra. Pero siempre vamos a ir de la explicación de la explicación a lo primero. Y note bien algo, que esto es importante. Va a explicar la parábola. Mateo se va directo, no dice el sembrador es el que predica la palabra, la semilla es la palabra. Ya él lo da sobreentendido y comienza diciendo: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea que la tierra es el corazón, el mensaje, la semilla es la palabra y el predicador es el que siembra. Ahora, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Vamos a ver lo del junto al camino. Dice: mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Está a la vista de las aves, literalmente, anteriormente. Y las aves se la comen. En el caso aquí de la explicación dice: y viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea que esas aves representan al diablo. Cuando las aves vienen y se comen las semillas, viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado. ¿Están notando la idea? Pero ellos oyeron. Pero cuando explica lo del junto al camino, dice que no entendieron la palabra, el mensaje. Les puede quedar ahí, pero no entendieron. Ahora, aquí nos detenemos un momento. ¿Qué es lo que está pasando? La persona no entendió
Seguía con la dureza como junto al camino, que es duro, queda en la superficie. Sin embargo, el diablo viene, como las aves vienen a comerse la semilla que está en la superficie, viene el diablo y quita la semilla, quita la palabra que fue sembrada. Ahí está claro. Pero ¿por qué? ¿Para qué se la va a quitar si no sembró? Pues si no creyó, si no la entendió. Él se encarga de que no le quede nada de la palabra de Dios. Ahora, ¿de qué manera se la quitó? ¿O de qué manera esa ave? Porque está disfrazado de ave. Y viene y se come la semilla. Está disfrazado de ángel de luz. Y viene y te saca de la palabra. Aunque tú no has entendido la palabra. Yo siempre me pregunté, ¿sabes que yo soy bastante redundante en explicar? Yo siempre me pregunté, pero si uno le predica a alguien y la persona no entiende, ¿para qué viene el diablo a quitarle lo que no entendió? La palabra. Si la semilla, junto al camino, duro, no va a germinar, porque vienen las aves y se las comen. Las aves vienen con hambre. Satanás vino como león rugiente buscando a quien devorar. Lo que yo quiero explicar aquí es que el primero nunca creyó junto al camino. Igual los otros dos que vienen seguidos. Aunque aparentemente pareciera, no es así. Voy con la segunda explicación. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Y en el momento que la oye, la recibe con gozo. Pareciera haber entendido. Escuchen bien. Pero, y usted va a ver que no son creyentes, pero no tiene raíz en sí. No. Sino que es de corta duración. No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, una manera que usa Satanás para quitar la palabra, luego tropieza. ¿Qué significa luego tropieza? Muchos dicen, no, lo que hizo fue tropezar, pero ya no. Porque la primera parte del párrafo del versículo dice, la recibieron con gozo, pero son de corta duración porque las emociones pasan. O sea, él naturalmente, aunque la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente, pareciera que ese hombre natural entendió, quizá la parte que se le dijo, salvación para ti, haz esto. Pero hay gente que está haciendo como una vida de creyente, que parece ser creyente y no es creyente y no es nacido. Hay personas que creen y son salvos y no son salvos. Hay personas que son salvas y no lo saben. Y hay salvos que entienden que son salvos. Ahora, escuche bien. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Yo voy a leer la primera parte de la parábola del sembrador, para que vea cómo Mateo aplica lo que es la persecución, la aflicción por causa de la palabra, como él la colocó. Note. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brota pronto la semilla, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cayó en pedregales la piedra. Pero salido el sol, cuando le pega el sol, se quemó.
Y porque no tenía raíz, se secó. A esa parte del versículo 6 de Mateo 13, que salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó, es la explicación cuando dice que es de corta duración, porque cuando viene el sol se quema, porque no tiene raíz se seca. O sea, pues cuando viene la aflicción o la persecución, se aplica ahí, se quema cuando le pega el sol, y porque no tiene raíz se seca, luego tropiezan por causa de la palabra. Allí, o sea, no hay fe, no hay verdad, él no creyó, él se emocionó al oír aparentemente creer, pero ya hasta allí. Cuando viene la prueba para ver si es genuino creyente y persevera, ya no hay vida. Estás viendo cómo también era incrédulo. O sea, en pocas palabras, él no entendió en verdad cómo era la situación, no entendió que era necesaria la persecución, la aflicción, como genuino creyente para irlo formando el carácter de Cristo y para comprobar también que es genuino creyente. Porque en la hora de la verdad, de la prueba, de la persecución, de cualquier tipo de prueba que se presente, aunque hoy en día no haya persecución en ciertos países a los cristianos, pero de una manera u otra Dios prueba a los suyos. La prueba de vuestra fe, dice el apóstol Pedro, que es más valiosa que el oro. Un poquito de aflicción. Además, se lo voy a leer. Le voy a leer porque yo quiero que ustedes entiendan claramente la idea. Mire cómo dice. Le dice, en lo cual ustedes alégrense, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario tengan que ser afligidos en diferentes pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero el oro, se prueba con fuego, su fe sea también probada con el fuego de la aflicción o en diferentes pruebas, para que sea hallada la fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, día a día somos probados, somos formados al carácter de Cristo. Pero el incrédulo inmediatamente que es afligido y viene la persecución o cualquier tipo como prueba para probar su fe, son de corta duración. Le pegó el sol, pues. Se quemó. No tenía raíz, no tenía firme, se secó. Ya. Así es. Seca la raíz a un árbol literal y pronto caerá. Será de corta duración su permanencia en firme. Porque por ahí es que él sustrae los 4 minerales de la tierra. O sea, esta persona se mantuvo bajo una emoción que aparentemente parecía entender. Pero no era así. O sea, que está en la misma condición del junto al camino. Porque esta fue la forma en que el diablo usó para quitar la palabra. Es más, si me voy a 2 de Corintios dice que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Ya. Si son incrédulos, ¿para qué los vas a cegar? Esto no han entendido. El diablo lo mantiene ciego el entendimiento. Para que no entiendan la bendición de la persecución y la aflicción y permanezcan en firme y vean la seguridad de su salvación. Ninguno lo ha entendido entonces. Ahora, vamos con la tercera parte de la explicación de la parábola. Esto es muy importante entenderlo y voy aplicando pues de una vez ciertas partes. Escuche bien. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero, todos tienen un pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, no dio fruto el del junto al camino, no dio fruto el que cayó en los pedregales. Y
menos. Y lo declara más infructuosa. O sea, no hay fe, no hay entendimiento. ¿Por qué? Porque el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Ahora vámonos a la lectura primaria, como estamos haciendo, cuando dice en Mateo, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Otra manera que usa Satanás para quitar la palabra, sea del junto al camino, sea del de los pedregales, o sea de entre los espinos, de una manera u otra, los tres primeros puntos de corazón de clase de personas que oyen la palabra, ninguno entendió, ninguno. Por eso es necesario predicar la palabra de Dios como es. Por eso Jesús siempre dijo, el que entiende, entiende. O sea, el que tenga oído para oír, que oiga. Por eso, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, no da el fruto, no, nada, no pasa nada. O sea, cuando los espinos ahogan la palabra, quiere decir que ese ahogar la palabra se traduce que su corazón está afanado en este siglo y está engañado por la riqueza, por las mentiras del mundo, por los placeres y la vanagloria de la vida, como dice Primera de Juan. La gente se cree, escuche bien esto, las personas dicen que son importantes las personas que tienen dinero. ¿Qué tan importantes son las personas que tienen dinero? No tienen nada de importante, tienen dinero, pero el dinero no cambia su corazón. El dinero no cambia porque el problema no está tampoco en el dinero, sino en el afán, en el engaño de las riquezas. Muchos se extravían buscando al dios Mamón, que llaman riquezas, el dios de las riquezas. Mamón se traduce en griego. Ahogan la palabra, o sea, ya ni pendiente con la palabra, no hay importancia para ella. Pero ahora vamos con el último. El último es, se acuerdan que la tierra es el corazón. Esto les va a turbar un poco por lo que voy a explicar en este último, pero es necesario. Note, pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y no se hace infructuosa. No viene el diablo y quita la palabra. Y da fruto, Lucas añade, con perseverancia. Porque entendió. Y produce el fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea 30, 60 o a 100, está dando el fruto que manifiesta la fe. O sea, esta última persona que oye la palabra, le llama buena tierra, lo oyó con un corazón bueno y recto, dice el Evangelio de Lucas. O sea, lo oyó y la entendió. Dice que el hombre natural no entiende ni percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Él la entendió porque ya estaba la acción del Espíritu. Había regenerado, dado un nuevo nacimiento del Espíritu a su corazón, para que el corazón dejara de ser engañoso y perverso más que todas las cosas, sino porque el corazón en esta oportunidad no le engañara con los afanes, con las riquezas de este mundo y ahogue en la palabra, para que no lo engañara y huyera de la persecución y de la aflicción, y cuando le pega el sol se queme y se seque porque no tiene raíz. Este sí tenía raíz. O para que cuando viene el diablo a quitarle la palabra, como las aves se comen la semilla, como igual a lo de junto al camino, no suceda eso. No, sino que esta persona oye la palabra, la entiende y la practica, da fruto con perseverancia. Y esta persona es probada en los mismos 3 puntos. Viene el diablo a quitarle la palabra dice que más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Él se agarra de Dios como ese salvo junto a corriente de agua.
dando a su fruto a su tiempo y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará, porque todo lo que hace lo hace para la gloria de Dios, porque entra en una relación con Dios, entra en una relación como el árbol con las aguas, junto a la corriente de agua, su hoja no cae cuando viene la persecución y todo, se mantiene firme, da fruto con perseverancia, dice Lucas en el pasaje paralelo. Porque él entendió y comienza a deleitarse en la ley de Dios, en Dios. Pero puede dar fruto a 30, pero está dando fruto. A 60, pero está dando fruto. Y así es bueno, que bueno. Está dando suficiente, bastante fruto, pero está dando fruto. Esto me recuerda a mí que yo fui una vez. Esto fue en Venezuela. Yo fui allá y fui con una hermana que ya está con el Señor. Su hija Yelixa. Fue mi esposa Rosa Bolívar de Fagundes. Y fuimos allí y cuando vimos, ellas no se dieron cuenta, yo no les practiqué, solo les practiqué a la hermana que ya no está, que está en el Señor, creo que bien recuerdo. Y allí yo hablaba fijándome, 3 maticas de las mandarinas que son pequeñitas. Y vi 3, que las 3 tenían fruto, pero una estaba cargada, otra estaba más o menos y la otra tenía poco, pero tenía. Me acordé de esto de Mateo. Estoy hablando de eso fue hace como 5 o 6 años. Todo así nomás. Ahora bien, escuchen. El punto está que cuando a esa persona se le presentan las riquezas, no se deja dominar por las riquezas, no se afana. No ahogan la palabra cuando viene la persecución por causa de la palabra y la aflicción. Él entiende que en el mundo tendría aflicción, pero él confía porque Cristo venció el mundo. Cuando ve que se han mantenido firmes, porque Dios también le ha guardado con su espíritu, porque es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esa persona entendió el mensaje porque fue primeramente regenerado. Porque el que no nace de nuevo no puede entender, no puede ver el reino de Dios, no lo puede percibir. Porque el que nació del Espíritu, Espíritu, el que nació de la carne, carne. Juan 3:3. Y hasta el versículo 5. ¿Qué le quiero decir? Fue una persona de los elegidos de Dios, por misericordia, no injusticia. Porque tendré misericordia del que tenga misericordia. Yo quiero que ustedes comprendan algo. Nunca den una definición de la palabra, porque usted tiene una definición y aquí no. Dé usted una definición de la palabra conforme a la palabra, porque la Biblia es su propia intérprete. Yo le estoy hablando conforme a la palabra. Y eso que brinqué del versículo 1 al versículo 18, que es la explicación. No le hablé del versículo 10 al versículo 17, para que puedan entender la razón de por qué en el verso 23 esa persona creyó y perseveró. Porque hay una especie de juicio. Pero eso se lo explico después con más tiempo. Primero voy a ser básico. Y ahí tiene la explicación. Ahora, la pregunta esencial es esta. ¿Qué haces tú cuando te viene la prueba y la aflicción? O la persecución, de cualquier forma. O cuando te viene la prueba de diferentes maneras. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Te vas de la iglesia si la prueba es dentro de la iglesia? ¿Qué haces tú? ¿Te vas al mundo? Dice que prefiero mejor creer en Dios que estar así porque no me sirve. Ay, que los hermanos son hipócritas. ¿De qué manera Dios te está probando y tú dices, yo me voy? Hay mucha madurez en muchas congregaciones de gente que tiene 10, 15 hasta 20 años de cristiano. Que conocí una que tenía 22 años y parecía un niño. ¿Qué le quiero yo explicar con esto? Por favor, hermano, reaccionemos, batallemos. Jesús dijo, vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid. Del tronco de la vid, porque recibe de los 4 minerales de la tierra, fluye la savia a las ramas que son los pámpanos. Jesús dijo, yo soy la vid, de mí fluye la savia, vosotros los pámpanos.
Y la rama separada de su árbol no puede dar fruto, separado de mí nada podéis hacer, dijo el Señor. O sea, que el que entiende, que oye la palabra, va a dar fruto a 30, 60 o a 100 por uno, porque se va a mantener, como hablo, plantado junto a corriente de agua para dar su fruto a su tiempo y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Recuerden que siempre soy redundante en algo, o sea, él se deleita en Dios y en su ley día y noche, y cuando sale afuera viene el malo a presentarle planes. Y dice no, porque él no anduvo en consejo de malos. Dice, los pecadores, vente por nuestro camino, ni estuvo en camino de pecadores. Y el escarnecedor y burlista le dice, siéntate con nosotros, practica, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. ¿Por qué? Porque es su ley, él ama la ley del Señor. Y estoy hablando de una persona nueva creyente, que muchos traducen, anda en el primer amor, después le pasa, no. Yo voy para 17 años de creyente y me deleito en la ley de Dios. Aunque muchos tengan una perspectiva de mí diferente, yo estoy agarrado de Dios porque separado de Él no puedo dar fruto. Así de fácil, así que ahí tienes la aplicación, poco básica, pero de bendición. De bendición. Por eso digo, en conclusión, a los pastores de cada congregación, prediquen, y si están en un barrio y ya han predicado 20 años en el mismo barrio, sigan predicando, porque hay gente de junto al camino que aunque no han entendido, son incrédulos, el diablo viene y le quita la palabra que le sembraste ayer, vuelve a sembrar otra, y así sucesivamente, hasta que vea la acción de Dios en la regeneración y pase a ser buena tierra y oiga y crea, según sea la voluntad de Dios. A eso me refiero. Entonces, igual con los demás, sigan adelante. No es fácil, pero hay que avanzar.